Vale, bona tarda, moltes gràcies per la invitació de ser aquí. Jo, com ens han dit, parlaré de què ens pot dir la sang sobre la nostra situació cardiovascular i per com podem mesurar els riscos que tenim de tenir malaltia cardiovascular. Si no us importa, m'és més fàcil fer-la en castellà que en català, llavors continuaré en castellà amb la xerrada. Primero de todo, para centrar un poco los números, es cuánto representa la enfermedad cardiovascular. Porque siempre sabemos que, oímos que hay gente que tiene infartos, oímos que hay gente que tiene ictus, pero ¿cuánto representa? Pues podemos ver que la enfermedad cardiovascular es una de las principales, o como enfermedad en sí, puede ser la enfermedad que produce una mayor muerte. Y a pesar de que cuando una persona tiene un infarto cada vez sobrevive más ese infarto, después puede morir de consecuencias de ese infarto, como puede ser la insuficiencia cardíaca. O sea, sigue siendo la causa patológica que produce más mortalidad, por encima del cáncer, aunque es verdad que el cáncer nos asusta mucho más porque es mucho más agudo, pero en números es esto. Y luego hay otro punto importante que ven aquí. Me tinc que apropar més. Que es aquí, que es una cosa que no todo el mundo es consciente, que hay más muerte por enfermedad cardiovascular en la mujer que en el hombre. Ahí volveremos luego, porque siempre pensamos que las mujeres estamos protegidas de enfermedad cardiovascular y que no nos pasa nada. No es cierto. Incluso a edades jóvenes. Una mujer que tenga un infarto a una edad joven tiene mucho más riesgo de fallecer a corto plazo que el hombre. O sea que este es un punto importante que va en contra de lo que siempre nosotros hemos pensado. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, nos estamos refiriendo, como pueden ver aquí, a prácticamente todo el árbol arterial. Estamos hablando desde la cabeza, el corazón, sobre todo, evidentemente, que es donde hoy centraré mi charla, y todo lo que es enfermedad periférica. Pero además, o sea, lo tienen aquí, ictus, enfermedad cardíaca coronaria y enfermedad periférica. Y en la enfermedad que es isquémica, enfermedad isquémica es aquella que se produce porque hay un cierre del vaso, como veremos después, y no llega suficiente oxígeno al órgano, su principal causa es la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? La arteriosclerosis es un problema patológico que está afectando a las arterias, podríamos decir, medianas y mayores de nuestro cuerpo. ¿Qué son eso? Por ejemplo, saben que tenemos la aorta, que va a lo largo de todo el cuerpo, las arterias coronarias, que son las que llevan sangre al corazón, las que irrigan, no son las que introducen la sangre en el corazón para que luego salga, sino, como pueden ver aquí, pues sí que lo necesito. Son justamente estas arterias que ven por aquí, estas son las coronarias, que son las que hacen que el músculo cardíaco esté irrigado. Todos los músculos de nuestro cuerpo, todos los órganos de nuestro cuerpo necesitan recibir sangre. Pues estas son las encargadas de que el músculo esté irrigado. No tiene nada que ver con la sangre que hay dentro de los compartimentos del corazón, que es la que luego se impulsa a todo el cuerpo. Pues bien, la arteriosclerosis, que es esta patología que están viendo aquí, lo que ocurre es que produce un engrosamiento de la pared. Esto es la pared del vaso, que como pueden ver se va engrosando, después veremos cuáles son las causas, y a medida que se va engrosando, va disminuyendo el canal por el cual puede pasar la sangre. Y llega un momento, aquí lo tienen, ven el engrosamiento, que esta zona que se va engrosando se puede volver muy vulnerable. Es decir, que se puede romper fácilmente. Si se rompe, ¿qué es esto que ven ahí? Y aquí lo que produce es un trombo, un coágulo
que llega a cerrar totalmente la arteria del vaso. Y es cuando se nos produce lo que conocemos como infarto, el típico ataque de corazón. Este infarto produce una zona en la cual no llega el oxígeno, que es una zona necrótica porque no tiene oxígeno. La parte central normalmente es un tejido que ya degenera, el alrededor puede regenerarse y cicatrizarse. Según cómo se cicatrice, bien o mal, la evolución será mejor. Entonces, debido a este infarto, hoy día y debido a la rapidez en los tratamientos, prácticamente sobrevive un número muy elevado de gente. Pero si no hay una buena cicatrización, podríamos decir, la tendencia es que se desarrolle una insuficiencia cardíaca con el tiempo, que es la principal consecuencia hoy día del infarto. Yo, bueno, no se lo he dicho aquí, pero la enfermedad arteriosclerótica está causada por una serie de factores de riesgo. Aquí les he mencionado los más importantes, evidentemente. Hay uno como la edad, que podemos hacer poco, pero sí que hay otra serie que pueden compensar la edad. Tienen que pensar que no es lo mismo la edad cronológica, van un poco en paralelo, pero no es lo mismo la edad cronológica que la edad vascular. Hay teorías que dicen que la verdadera edad de una persona es la edad de sus vasos, no la edad cronológica. Entonces, nosotros con unas buenas pautas de vida podemos mejorar nuestra edad vascular o empeorarla. Entonces tenemos quienes la pueden empeorar: la falta de ejercicio físico, factores de riesgo que son, les he puesto los más conocidos, como son la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, la obesidad y el hábito de fumar. ¿Vale? Entonces, ¿qué lo pueden mejorar? Bueno, el no tener estos factores de riesgo, evidentemente, el hacer ejercicio de forma regular, pero no sin control, controlado, evidentemente el no fumar, y desgraciadamente después existen una serie de patologías que también favorecen el desarrollo de esta enfermedad. Esta era simplemente, no quiero porque además se ve muy mal, pero la idea es lo que les he dicho antes. Antes he comentado que, en contra de lo que muchas veces pensamos, fallecen más mujeres que hombres por enfermedad cardiovascular. Y es que las mujeres y los hombres en este aspecto somos diferentes. Para hacerlo muy rápido, somos diferentes, y lo veremos luego algunos ejemplos, en los factores de riesgo. Somos diferentes en la anatomía de nuestro corazón, y eso hace que la mujer y el hombre respondan diferente. Entonces, como tenemos una diferente anatomía, respondemos diferente, pero también la mujer es más difícil que se le reconozcan los problemas cardiovasculares, especialmente, no me voy a entrar hoy ahí, cuando tiene un infarto, que al hombre. El diagnóstico en la mujer y en el hombre no es el mismo. Cuesta más diagnosticar por el tipo de dolor y por todo el procedimiento en la mujer que en el hombre. Y después, todo eso lleva a que normalmente la mujer tenga lo que llamamos una peor prognosis, es decir, un peor desarrollo después de sufrir un evento. Evidentemente, tenemos que hacer todo lo posible a nivel de investigación, a nivel de tratamiento, para que esto se vaya modificando. Yo voy a hablarles ahora solo enseñarles lo que les he comentado en los factores de riesgo. ¿Por qué la mujer responde peor? La mujer y el hombre tienen los mismos factores de riesgo, como puede ser, si nos fijamos en estos. En hipertensión, tiene diabetes, puede tener dislipemia, pero tenemos dos puntos. Un punto de ellos es que la mujer a esos factores de riesgo normalmente responde peor. Una mujer fumadora tiene mucho más riesgo de tener un problema cardiovascular y un infarto que un hombre. Pero además, normalmente la mujer acumula más factores de riesgo que el hombre, por diferentes causas. Entonces, normalmente la mujer tiene varios
factores de riesgo en el momento que desarrolla un infarto, con lo cual también es más difícil su seguimiento, puesto que está en peor condición. Todo ello es simplemente para comentar que es la misma enfermedad, pero es diferente en hombres que en mujeres. Pero no es el punto de esta charla, con lo cual no entraremos más. Pero lo que sí que quería dar pie aquí, es decir, ello todavía justifica más que tengamos que ser capaces de alguna forma identificar qué está pasando. Y no vale usar los mismos parámetros, eso lo sabemos cada vez mejor, en hombres que mujeres. Tenemos que saber identificar qué parámetros puede ser el mismo, pero los niveles en hombres y mujeres son diferentes. Tenemos que saber llegar a identificar qué es lo que es importante en cada sexo. Bien, entonces, evidentemente, hemos dicho que la causa de la enfermedad cardiovascular y del infarto de miocardio es sobre todo ese proceso aterosclerótico que daña a la pared vascular. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos decir hoy cómo lo diagnosticamos, podemos decir hoy lo mejor es la imagen. Si lo vemos y vemos que realmente, como ven aquí, la pared se ha engrosado un montón, dices, no me queda duda. Pero para hacer eso se necesitan técnicas especiales, que son las técnicas que seguro que alguno, por bueno o por malo, se lo han hecho, que son ecografías vasculares, pero también puede ser un TAC, una resonancia magnética. Con todos estos, hoy día tenemos técnicas que nos permiten ver lo que está pasando en nuestras arterias, pero son técnicas que son costosas, molestas para la persona y no se van haciendo a todo el mundo de forma general. Y además hay algunas que son invasivas, que nos tienen que introducir un catéter en la arteria para ver lo que está pasando, todavía menos. Eso nos lleva a la importancia de la sangre, que es donde centramos la charla. ¿Por qué? Porque tenemos que poder encontrar moléculas que se llaman biomarcadores que hay en la sangre que de alguna manera nos estén diciendo qué les está pasando en nuestras arterias o qué riesgo tenemos de que algo pase a nuestras arterias. Entonces, esos biomarcadores serán capaces, esas moléculas, tienen que ser capaces de reflejar todos aquellos procesos que están ocurriendo, procesos inflamatorios, que hay un daño vascular, todo ello es bueno que lo podamos mirar en la sangre porque es un análisis mucho más sencillo. ¿Qué miramos en la sangre? ¿Qué podemos mirar en la sangre hoy día? Cuando nosotros pensamos en todo el espejo que tenemos de componentes que pueden ser marcadores, que nos pueden decir algo, vamos desde los que están al principio de toda la cadena, esto es el ADN, el ácido nucleico, que es el código que está diciendo todo cómo somos, hasta el final, bueno, el que tienen de azul, que son pequeñas moléculas que son capaces de decirnos si un órgano está funcionando bien o mal. Cada una es importante a su nivel y en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos al primero, al ADN, que ahora está muy de moda lo de hacer el análisis genético entero, a veces se hacen, podemos saber muy pronto en nuestra vida, porque además es relativamente estable, puede condicionarse por cambios, pero el código que está escrito no va a cambiar, si tenemos un riesgo, si tenemos una predisposición. Pero la información que nos da es meramente esa, riesgo y predisposición, porque es lo que está escrito que tiene que ser. Pero desde lo que está escrito a lo que se ve, nosotros podemos de alguna manera, o nuestro entorno puede cambiarlo. La otra que es importante, tienen aquí, son las proteínas. Seguro que todos ustedes han oído muchas veces de hablar de marcadores, entre ellos, no sé, la albúmina, la hemoglobina, hay un montón.
¿Por qué son importantes? Porque esta ya nos está diciendo más cerca qué es lo que está pasando. No es como el ADN, que era un código que se tiene que traducir, sino que ya nos lo está diciendo. Entre medio ven que tenemos el RNA, que es el ARN, son moléculas intermedias que son las que pasan desde la información de los genes a las proteínas. Hoy día sabemos que estas son muy importantes porque tienen mucho papel regulatorio. Incluso hay algunas que lo que hacen es modificar cómo es la información que viene de los genes. Con lo cual, cada vez estamos descubriendo más su papel a nivel de marcadores, pero todavía estamos en fases, podemos decir, de pura investigación. No se están usando en la clínica. Y al final de todo, que se usan también relativamente en la clínica, pero algunos de ellos sí que se utilizan, son pequeñas moléculas que nos pueden decir qué es lo que está pasando, qué es lo que se nos está alterando, porque ya, pero ¿qué ocurre? Cuando vemos estas, ya tenemos el daño. O sea, ya es el final de la cadena, no es preventivo. Lo vemos porque ya está pasando algo. Entonces, por eso digo, es toda una cadena que tiene cada una su punto importante. Entonces, hemos dicho que lo que se tiene que mirar son lo que nos interesa es mirar esas moléculas que están en la sangre. Un poco como lo hacemos. Desde que nos toman la muestra de sangre, que lo tienen a la izquierda, les he puesto esta imagen que se ven 2 o 3 tubos, con la idea que a veces dicen, hoy ¿cuántos tubos me están sacando? Es que esos tubos se sacan en diferentes tipos de sustancias anticoagulantes o preservativas. Y dependiendo de lo que queramos mirar, necesitamos uno o necesitamos el otro. O sea, no es que quieran sacar a veces 5 tubos por 5 tubos, sino es que se necesita cada uno de ellos para en cada caso mirar una cosa diferente. Pero lo que nos sacamos es la sangre total. Y nosotros queremos separar estas dos partes. Esta es la parte acuosa, la parte, el plasma, el suero, que es donde están la mayoría de las proteínas. De la parte celular. ¿Por qué nos interesa separarlo? Porque si miráramos la parte celular tendríamos demasiada contaminación, porque vendría de lo que hay en las células, no lo que está circulante, y lo queremos sacar. Y eso lo hacemos mediante los procesos de centrifugación que se hacen en el laboratorio. Con lo cual obtenemos este tubo, que tienen aquí, este tubo, que tiene la parte que ven de amarillo, es el plasma o el suero. ¿En qué se diferencia el plasma o el suero? El suero se obtiene después que se ha dejado coagular la sangre. O sea, esos trombos que antes hablábamos, se puede dejar coagular la sangre en un tubo, con lo cual todo lo que son factores de coagulación nos desaparece el fibrinógeno y una serie de moléculas que no nos interesan en ese momento y preferimos medirlo en suero, lo que queremos medir. Mientras que en el plasma tenemos todo como estaba en nuestra circulación, si lo hemos preparado bien. Y luego tenemos las partes de abajo, ven la rayita blanca. La rayita blanca son células blancas y que son las responsables del sistema inmunitario, y las plaquetas, que son las responsables de la formación de los trombos o de la hemostasia, cuando tenemos una herida. Entonces, si cogemos esa fracción, podemos mirar esas células. Y la parte de abajo son los glóbulos rojos, que es donde está la hemoglobina y son los responsables de la oxigenación. Bien, entonces en esa muestra, luego volvemos a ella, podemos mirar una serie de componentes. Componentes que llamamos biomarcadores, porque nos están marcando algo biológico. Pero es muy importante tener en cuenta que no cualquier cosa sirve. O sea, tenemos que estar seguros que los biomarcadores que estamos utilizando son fiables y reproducibles, o sea, sensibles y reproducibles. Han de ser fáciles de medir. No tiene sentido de que yo diga, hoy es que hay una cosa maravillosa, pero para medirla necesito 5 días o 10 días. Y además hacer una serie de cambios tan grandes que al final no sé si es representativo de lo que está ocurriendo. Tienen que ser sensibles, que pequeños cambios sea capaz de detectarlos.
tienen que ser útiles desde el punto de vista clínico. Hay algunos que son muy bonitos y nos encantan cuando estamos en un laboratorio estudiando, pero luego dices, vale, pero en la clínica, ¿para qué me va a servir? O sea, eso nos lo tenemos que plantear también cuando hacemos estudios. Tienen que ser seguros y que el obtenerlos no requiera, como les he enseñado antes la imagen, algo que sea demasiado invasivo. Y además han de ser estables. O sea, quiere decir que es mejor cuanto más estable sea. Si yo tengo mi sangre guardada en un congelador durante meses, lo bueno es que al cabo de unos meses siga pudiendo medir la misma molécula, porque quiere decir que no es una molécula que me va a desaparecer de forma rápida. Bien, entonces, volviendo a nuestra muestra de sangre, ¿qué es lo que podemos encontrar? Vamos primero por la parte del plasma o suero. Tenemos que, es la parte donde normalmente miramos todos los componentes cuando nos hacen una analítica. La miran en esta parte. Ven que hay desde del perfil del metabolismo de la glucosa, de los lípidos, se puede mirar la inflamación, se pueden mirar las hormonas, se puede mirar la función hepática, la función renal. O sea, tenemos toda una paleta de marcadores que los encontramos directamente en el plasma y tenemos las técnicas para medirlas. Si nos vamos a la parte blanca, a la rayita blanca, que son las células blancas y las plaquetas, estas se utilizan más cuando queremos, porque pensamos que hay alguna alteración del sistema inmune o de el proceso de coagulación o de hemostasia, se llama. Y entonces vamos a mirar específicamente esa fracción. Y la parte roja, normalmente, lo que nos da son los eritrocitos, son los que llevan, o los glóbulos rojos, son los que llevan la hemoglobina y son los que nos indican el nivel de oxigenación que pueden tener nuestros tejidos. Una de las medidas es el hematocrito, que se mira la proporción que hay entre la parte celular, la parte roja, podríamos decir, y el plasma. Si hay una descompensación muy grande, nos puede decir qué bien o qué mal puede estar oxigenada nuestra sangre. Pero, simplemente decirles que en esta parte roja, sobre todo debido a las células blancas, es donde se hacen los análisis genéticos, porque es donde tenemos las células de la sangre. Son las que tienen, sobre todo, todas las células blancas tienen un núcleo. Como tienen núcleo, tienen ADN. Como tienen ADN, podemos hacer el análisis genético. Cosa que no ocurre en las plaquetas ni en los glóbulos rojos. Estos dos tipos de células no tienen núcleo. Lo que ocurre hoy día es que sabemos que hay algunos marcadores que se pueden mirar a nivel de algunos orgánulos celulares. Como es un orgánulo, es la mitocondria, que es la responsable de la respiración celular. Ahí podemos mirar material genético. Pero bueno, lo normal es sacarlo de las células blancas. Y donde quiero ir yo, aquí se ha quedado un poco raro, es que si nosotros cogemos la fracción del plasma o el suero, sobre todo del plasma, porque es la que he dicho que estaba menos alterada, y la miramos. Les he puesto ese señor mirando con una lupa para dar la idea que no miramos con una lupa, pero si la miramos en detalle, vemos que no es solo un líquido, es un líquido con muchos componentes, esto no es mío, ¿verdad? Con muchos componentes en suspensión. Estos componentes en suspensión son, ahora los vamos a ver, voy a pasar así, son lo que hoy conocemos como biopsia líquida. ¿De qué viene el nombre de biopsia líquida? Viene del equivalente de lo que son las biopsias tisulares que nos han hecho toda la vida. Como no es solo moléculas en solución, sino que van en esos corpúsculos, nos están indicando, como veremos, parte de lo que está pasando en nuestros tejidos. O sea, la sangre es capaz, no solo a través de componentes moleculares como proteínas o como los lípidos, decirnos algo, sino también a través de una serie de componentes que provienen de la propia célula. Esos son lo que se llaman las vesículas circulantes. Vienen liberadas por las células, luego lo veremos con detalle, y nos dan información
de lo que pasa en nuestras células y en nuestros tejidos. Luego nos encontramos también que en esos corpúsculos que se ven hay ADN que está libre, porque las células cuando se activan o se mueren lo liberan en la sangre y forman unas estructuras que van circulando por la propia sangre. Y después tenemos las lipoproteínas, que estas las vamos a ver ahora con detalle. Todas estas moléculas, todos estos corpúsculos, todas estas estructuras permiten o nos están informando de nuestra salud vascular. Empezaremos por las lipoproteínas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Los lípidos, o sea, como cuando hablamos de los lípidos, como hablamos del colesterol, hablamos del triglicéridos, los lípidos son insolubles. Pasa lo mismo que cuando tenemos aceite en agua, no se mezclan. Piensen que esos lípidos tienen que circular por todo nuestro cuerpo y circulan en esa solución que era de color amarillo, que es agua, en un 90 y pico % es agua, con lo cual no funciona. Entonces, se forman estas estructuras llamadas lipoproteínas, que son como unos corpúsculos que van mezclados proteínas con lípidos. Y hay gran parte de lípidos, los que son más insolubles, que están metidos en la parte interior. Y de esta forma sí que pueden viajar a través del sistema circulatorio. Entonces, como ven aquí, son pequeñas partículas que tienen un núcleo lipídico muy importante y luego lo que ven de azul es una estructura que mezcla lípidos con proteínas y permiten ese movimiento a nivel circular. Tenemos diferentes tipos de lipoproteínas, posiblemente algunas les suenen. ¿Que se diferencian en qué? Se diferencian sobre todo en cómo se forman, dónde se forman y qué funciones tienen. Entonces, sabiendo dónde, por ejemplo, el kilomicrón es el que se forma en nuestro intestino, viene sobre todo de lípidos que hemos ingerido. Si nosotros estamos en ayunas, no nos encuentran kilomicrones. Las VLDL también nos están diciendo algo porque son muy ricas en triglicéridos. También gran parte son triglicéridos que vienen de la dieta. Mientras que las LDL y las HDL vienen sobre todo de una función hepática, puesto que su síntesis es en el hígado. Entonces, dependiendo de su función, dependiendo de su estructura, nos pueden decir cosas sobre nuestra salud. Estamos otra vez en la sangre y a través de componentes de la sangre podemos saber cómo estamos. Yo me voy a centrar en la LDL y la HDL, porque quizás son las más conocidas. ¿Por qué? Sobre todo son las que miramos cuando miramos el colesterol y miramos los triglicéridos. Ahí simplemente les quería poner los niveles que se consideran de colesterol puro y duro, triglicéridos, cuando los miramos en cantidad total. Pero, aunque estos valores nos dan una idea general de nuestra situación, no nos lo dicen todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos centramos en el colesterol, está muy bien decir, yo tengo un colesterol de 180 o tengo un colesterol de 200, pero ¿dónde está ese colesterol? No es lo mismo que esté en la HDL que esté en la LDL. ¿Por qué? Porque la LDL son las partículas, estas de aquí, que las he puesto como un poco diablillo, que se sintetizan en el hígado, circulan por la sangre y tienen tendencia a entrar en la pared de los vasos, en la arteria, y dejar ahí su colesterol. Con lo cual, están favoreciendo esa enfermedad aterosclerótica que hemos visto antes. Es lo que ven aquí, que lo lleva a la pared. Mientras que una de las funciones de la HDL es justamente la opuesta, sacarlo de la pared del vaso y volverlo hacia el hígado. Con lo cual, no es lo mismo que el colesterol esté en una que esté en el otro. Si miramos el nivel total, no somos capaces de decir qué es eso. Podemos decir, hombre, si usted tiene 250, vaya con cuidado, evidentemente, porque es un nivel muy alto. Pero necesitamos más información para saber realmente lo que está ocurriendo. Entonces, aparte de que hemos dicho que las LDL son las que llevan el colesterol al vaso y las HDL tienden a sacarlo, como más información sepamos de ellas, mejor.
Porque hoy día sabemos que no solamente la cantidad que llevan es importante, sino tenemos que saber también su número y, sobre todo, algo muy importante, su tamaño. Vamos a coger el caso de las LDL, que es quizá el más llamativo. Les he dicho que la LDL es la que lleva el colesterol al vaso y favorece el desarrollo de la lesión aterosclerótica. ¿Cuál creen que entrará mejor en el vaso? ¿Esta, la de la izquierda, que es grandota, o la pequeñita? Cuanto más pequeñita, mejor se colará. Con lo cual, no solo nos interesa saber cuántas tenemos, sino cómo son de grandes. ¿Por qué? Porque aquellas que sean más pequeñas son las que van a ser más aterogénicas. Y hoy tenemos técnicas, no se usan todavía rutinariamente, pero que por resonancia magnética, luego lo comentaré, las podemos medir. Por ejemplo, aquí les he puesto un caso en los cuales podemos tener dos individuos que tienen el mismo número de LDL o colesterol transportado por las LDL. Pero, o al revés, uno que tiene niveles elevados tiene pocas partículas y son de gran tamaño, pero como son de mucho tamaño, resulta que llevan mucho colesterol grande. Las otras tienen unos niveles más bajos, pero hay muchas de estos niveles más bajos y son muy pequeñitas. Estas, al ser más pequeñitas, entrarán mucho mejor, con lo cual tendrá mucho más riesgo la persona de la derecha que la de la izquierda, aunque los niveles puedan parecer que sean al revés. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber todo esto? Hoy día tenemos técnicas, son las técnicas de resonancia magnética. Cada vez hay más estudios que están intentando relacionar los resultados que se obtienen por resonancia magnética, es lo que se llama molecular, resonancia magnética, no la que se conocen, que hacen a una persona cuando dice, le voy a hacer una resonancia. Estos aparatos, a través de estos espectros que ven aquí, nos permiten identificar el tamaño de esas lipoproteínas, cuántas tenemos de cada tamaño, y además podemos saber el colesterol que esas partículas llevan y los triglicéridos que esas partículas llevan. Todo ello nos da una mejor información del riesgo de la persona. El problema es que hasta ahora lo estamos utilizando a nivel más de investigación. En algunos casos se ha utilizado en clínica, pero poco. Bueno, aquí lo que les he puesto son un poco los niveles de cada uno de ellos, pero aquí sí que les quería enseñar este ejemplo. Es un estudio que hemos hecho recientemente en el que les quería demostrar que esas partículas LDL, su tamaño, se puede modificar. O sea, cuando hablábamos de que el riesgo lo podemos modificar y decimos las partículas pequeñas son las peores, este es un ejemplo de un estudio que hemos hecho en el cual las personas estaban tomando probióticos durante un mes. Se ha perdido el 8 final, pero era durante un mes, ¿vale? Que es lo que ven en continuación. Y medíamos en estas personas los niveles del perfil de lipoproteínas mediante esta técnica de resonancia magnética que les he enseñado. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que a medida que pasan las semanas, esto que tienen aquí, del 0 al 28, aumentó el diámetro de las LDL. O sea, las LDL se hicieron más grandes al tomar el probiótico, con lo cual el riesgo de esa persona bajó, puesto que sus LDLs eran de mayor tamaño. Y entonces lo que vimos además, aquí no se ve tan claro, pero el número de las pequeñas, o sea, aumentó el tamaño, bajó el tamaño de las más pequeñas. O sea, quiso decir que ese aumento se debía sobre todo a que bajaban las pequeñas, con lo cual iba a un perfil mejor, más estable. Y además vimos que bajaba la ApoB. La ApoB es la principal proteína llevada por las LDL. Además, ese sí que nos puede decir un poco la cantidad de partículas que tenemos, porque una unidad de ApoB, o sea, una molécula de ApoB, corresponde a una partícula de LDL, porque cada partícula solo lleva una molécula. Con lo cual, sabiendo la cantidad de ApoB que tengo, sabré más o menos qué número de partículas tengo. Lo que no sabré es si son grandes o pequeñas,
para eso necesito el otro. O sea, podemos ver que con el probiótico, era un probiótico de Lactobacillus, basado en Lactobacillus, nos mejoró el tamaño y nos disminuyeron el número. Con lo cual, esa es la idea de que se puede regular con dieta, por ejemplo, y hay otras formas también. Algo parecido pasa a las HDL. Las HDL son mucho más complicadas desde el punto de vista estructural que las LDL, porque son más grandes, bueno, no, más grandes no, pero llevan muchas más proteínas y tienen muchas más funciones. Lo importante, hemos dicho, o que la que se conoce, es porque sacan el colesterol de los vasos, pero no es su única función. Las HDL tienen funciones antiinflamatorias, tienen funciones antioxidantes, eso que oímos hoy día siempre, del riesgo del estrés oxidativo, y tienen propiedades antitrombóticas, entre otras. Con lo cual, es muy importante conocer cómo son esas HDL, no solamente cuánto colesterol llevan. Y además eso, el que el colesterol llevado por las HDL no es lo único que las caracteriza, lo hemos visto en recientes estudios, es la gráfica que ven a la derecha, que si ven hace como una U. ¿Lo ven aquí? Esta U de aquí. ¿Qué nos quiere decir esta U? Aquí nos está enseñando la relación que hay entre el nivel de HDL y colesterol, que a lo mejor nos pueden decir, uy, tiene unos niveles de HDL y colesterol muy altos, está usted muy bien. Sí, pero todo tiene sus límites. Puesto que niveles de HDL y colesterol hasta 80 sabemos que son beneficiosos, pero se están encontrando muchos casos de niveles de HDL y colesterol por encima de 80 que tienen eventos cardiovasculares. ¿Cómo se explica esto? Porque puedes decir, hombre, más HDL mejor. Porque a lo mejor lo que se está pensando es que esas HDL acumulan mucho colesterol, pero no son capaces de seguir la cadena. Y entonces se van acumulando esas HDL con mucho colesterol, pero no es que sean activas, es al revés, nos están enseñando unas HDL que son poco funcionales. Y cuando van teniendo mucho colesterol, pueden perder sus propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas, etc. Vuelvo a la misma idea de decir que hemos partido, nivel de colesterol no es suficiente, tenemos que saber qué pasa, quién los lleva, cómo es. Pero es que además, si queremos saber más, tenemos que saber cómo son esas partículas que llevan el colesterol. Por lo cual, de ahí podríamos decir que los biomarcadores asociados a la composición de las lipoproteínas nos ayudarán a entender mucho mejor sobre la enfermedad arteriosclerótica. Pero hasta ahora hemos hablado de lipoproteínas. La lipoproteína no es únicamente, igualmente, un factor de riesgo, porque yo sé que cuanto peor sea mi lipoproteína, más posibilidad tendrá de entrar en la pared vascular y desarrollar una lesión arteriosclerótica. Pero yo sigo sin saber qué es lo que está pasando, sigo sin saber lo que le pasa a la pared vascular. Entonces pensamos, bueno, pues, ¿qué podemos mirar en la sangre que nos esté diciendo lo que pasa en la pared vascular? Evidentemente, tenemos moléculas, hay componentes, no sé si han oído hablar de citoquinas o de factores de crecimiento que nos pueden indicar si la pared de la arteria está activada, es disfuncional, pero son marcadores que se van liberando y que tampoco sabemos exactamente si vienen de la pared vascular o vienen del hígado o vienen del riñón, o sea, lo ignoramos. Pero tenemos algo más, que también es hasta el momento a nivel de investigación. Como les he contado, en la sangre había lo que se llaman las microvesículas, las vesículas extracelulares. ¿Qué son vesículas? Esto es una célula, lo que ven en color marroncito. Todas las células liberan esas vesículas, son unos corpúsculos, como pueden ver, es que no me llega hasta ahí el marcador, que se van formando. Y esas vesículas llevan componentes de las propias células. Tienen dos ventajas. Podemos saber con marcadores especiales cuál es la célula que lo originó, si era una célula del sistema inmune, si era una plaqueta,
si era un eritrocito, si era una célula endotelial, que es la cobertura de las arterias. Eso lo podemos saber. Pero además, con otros marcadores, podemos saber si la célula que originó esas vesículas estaba activada o no estaba activada, mirando el tipo de marcador. O sea que ya nos está dando una información que no es solo de un riesgo, sino que nos está dando una información más detallada de lo que realmente está pasando en nuestras arterias o en las células de nuestra sangre. Además, esas vesículas contienen en su interior lípidos y contienen esos RNAs, ARNs que les he dicho, que eran importantes porque están regulando cómo la información de los genes se transforma en proteínas. Con lo cual, estudiando esas vesículas a nivel de la sangre, podemos sacar mejor información todavía. Bueno, esas microvesículas simplemente es para decirles que hoy día las podemos mirar por diferentes técnicas. La más fácil es la citometría de flujo, que es la misma que se utiliza para hacer análisis de las células, por ejemplo, cuando hay problemas de leucemia. ¿Qué tipos de células son? Es el mismo tipo de equipo, lo único que se necesita que sea más sensible, porque lo que estamos viendo tiene un tamaño muchísimo más pequeño. Pero con estos equipos podemos cuantificar cuántas microvesículas circulantes hay. En un caso patológico habrá muchas más. Podemos saber de qué célula se origina, si viene de células blancas, si viene de endoteliales, si viene de plaquetas, si viene de eritrocitos. Y como les he dicho, el grado de activación, de disfunción que tenía esa célula que lo originó. Con lo cual nos está informando mucho más sobre ello. Aquí, para ir rápido, les voy a poner un ejemplo. Es simplemente, no me voy a poner en los análisis de los tipos, sino basado solo en el número. Hemos hablado antes de la lesión arteriosclerótica, que es la que va progresando y cuando se vuelve vulnerable se rompe. Pues bien, aquí tenemos dos ejemplos. El de la izquierda es una lesión aterosclerótica estable, quiere decir que es una lesión que tiene poca capacidad o poco riesgo de llegarse a romper. Mientras que la derecha es una vulnerable, quiere decir que su riesgo a romperse será mucho más grande, se formará el trombo y podrá dar un proceso isquémico. Si ocurre en el corazón será un infarto, si ocurre en el cerebro será un ictus y si ocurre en la pierna será un trombo periférico. Miren las gráficas que tienen a la derecha. Si se fijan, esto está hecho en grupos poblacionales, o sea, un grupo que tenía lesiones de la izquierda, el fibroso, uno que estaba mezclado y el de la derecha, el que es más marrón, es que eran del tipo de la derecha, las vulnerables. Si se fijan abajo y miramos los niveles de LDL y colesterol, son prácticamente todos ellos los mismos, el de cada uno de los colores. Pero el número de microvesículas que encontramos circulantes es mayor, ven que va subiendo, en aquel grupo que tienen las placas vulnerables, esas placas que tienen más capacidad de romperse. Con lo cual nos está diciendo ya que las microvesículas podrían llegarnos a indicar, es una forma de decirnos qué tipo de lesión tenemos en nuestras arterias. Hoy día se han asociado las microvesículas a diferentes tipos, por ejemplo, a la arteriosclerosis, que es lo que les acabo de enseñar, pero también sabemos que cambian, están aumentadas y hay especiales tipos de esas microvesículas en gente que ha tenido un infarto. Y lo mismo ocurre en casos de gente que ha tenido un ictus. Sin embargo, todavía hoy día el medir las microvesículas tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque están muy dependientes, no los tenemos estabilizados los sistemas de análisis entre laboratorios, podemos decir. Entonces, si yo hago mis análisis en mi laboratorio y comparo individuos, puedo tener un perfil claro, pero no lo puedo comparar con el laboratorio de al lado. Entonces, hasta que estos problemas no estén solucionados, no se pueden utilizar como biomarcadores de forma general, aunque sí que nos están ayudando o cada vez estamos intentando estabilizarlos más. Pero todavía es una técnica
que necesita desarrollar protocolos, validarlo entre diferentes centros, o sea, está todavía en fase de desarrollo. Pero cuando hablamos de estas, decimos, vale, aquí les he enseñado que les está mostrando que hay una enfermedad, pero evidentemente lo que a nosotros nos encantaría siempre es predecir, anticiparnos a la enfermedad. ¿Podríamos con las microvesículas, cuando un día sean algo que sea medible de una forma regular, predecir? Y para eso nosotros hemos hecho un estudio en pacientes que tienen una mutación genética, que es la hipercolesterolemia familiar, que como consecuencia de ello les falta el receptor o tienen un déficit en el receptor que ayuda a metabolizar el colesterol de las LDL, ese que se va a los vasos. Como consecuencia, esta gente tiene niveles de colesterol muy elevados y por ello un riesgo de tener un infarto a edades muy jóvenes. Este es un estudio que hemos hecho juntamente con la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, que es una fundación de pacientes afectos por hipercolesterolemia familiar y que llevamos haciendo, como ven, desde el 2004. Desde el 2004 es un registro que actualmente tenemos más de 5.000 personas, de ellos 4.000 y pico son afectos y 1.000 y pico son familiares no afectos, y estamos estudiando desde el punto de vista clínico, de biomarcadores y de todo. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que en un estudio, un subestudio que hicimos, en los cuales cogimos una muestra de sangre e hicimos el seguimiento, en este caso fue por unos 4 años de media, eran unos 3,2, y analizábamos las microvesículas por esta técnica de citometría de flujo que les he dicho, nos vamos a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros medimos microvesículas que provienen de las plaquetas, que sabemos que son de plaquetas, que vienen de las células blancas, de los leucocitos, y que vienen de, las terceras eran de los monocitos, que es un tipo de célula blanca, y sumamos sus niveles, vemos una curva que se asocia al riesgo de predecir el evento cardiovascular, porque nosotros hemos seguido esos pacientes durante 4 o 5 años, de media 3, y hemos sabido a lo largo de los años los que han tenido un evento, porque la muestra la sacamos 3 años antes. Esa curva que ven azul, cuanto más se separa de la línea recta, más predictora es. Si estuviera en el medio, sería que ni sí ni que no. Cuanto más se va alejando, es que es predictora. Por técnicas estadísticas medimos cuál es el valor y nos sale que, si lo ven abajo de todo, que es difícil de ver, dice que tiene una P de menor de 0.001. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos valores inferiores a 0.05, ya podemos decir que ese resultado es fiable. Aquí lo tenemos de 0.001, con lo cual nos está indicando que realmente a través de las microvesículas podemos ser capaces de identificar a aquella gente que va a tener un mayor riesgo. Evidentemente es un grupo muy pequeño y no lo podemos generalizar, ni nadie puede ir a pedir que se lo miren para saber su riesgo. Pero nos está enseñando cosas y nos está enseñando que esas microvesículas son capaces de demostrarnos una enfermedad activa que va progresando. Hoy día hemos estudiado también sus componentes moleculares y sabemos que componentes moleculares que llevan esas microvesículas también nos están diciendo algo. O sea, que realmente pensamos que en el futuro pueden tener un papel importante. Desgraciadamente, a día de hoy no los podemos todavía usar en la clínica. Bueno, entonces, esto es un poco un resumen de todo lo que queremos buscar en las microvesículas circulantes y la idea es compararlo ¿con qué? Pues es compararlo con lo que vemos por imagen, pero partiendo de la base que preferimos trabajar con una muestra de sangre que son 2 mililitros y que con uno ya vemos y con menos también, que tener que hacer imagen a la gente. Entonces ya, para finalizar la charla, me gustaría que sacaran solo unas pequeñas ideas. Una, que la arteriosclerosis, esa enfermedad que hemos estado hablando, es una enfermedad silenciosa. Nadie sabe que está desarrollando un proceso aterosclerótico hasta que se manifiesta.
en un infarto, en un ictus o en enfermedad periférica. Con lo cual es muy importante que podamos identificar lo que está pasando. Y ahí la sangre nos puede ayudar, como hemos visto hoy, a darnos mucha información. Que los biomarcadores en sangre nos permiten estimar cuál es el riesgo o nos permiten estimar, como hemos visto en algunos casos, síntomas antes de que estos aparezcan. Que las lipoproteínas juegan un papel muy importante, pero que no nos basta con saber los niveles de colesterol de ellas, tenemos que conocerlas mucho mejor. Y también nos permitirán entonces estimar el riesgo de esa persona. Y por último tenemos las microvesículas, aunque hoy día no las podamos usar en clínica, reflejan muchísimo mejor y más específicamente lo que realmente está pasando en nuestras arterias o en nuestros órganos. Y con ello, muchas gracias.